Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos al programa 100. ¡Bravo, bravo! ¡Una ola! Capítulo 13, sección 1. Inocencia e invulnerabilidad. Sección 1. Inocencia e invulnerabilidad. Párrafo 1. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios, al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad, para que así pueda recordar a su Padre en paz. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos, y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir, y aceptar uno supone negar el otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Bueno, nueva sección, inocencia e invulnerabilidad. Parecen dos conceptos que no tienen nada que ver, a priori, salvo todos aquellos vosotros que nos habéis estado escuchando desde el principio y que sí que le veis un vínculo muy directo. La inocencia significa que sabemos que es imposible condenar, que es imposible crucificar al Hijo de Dios o a nosotros mismos. Sabemos que nadie es culpable. Por lo tanto, vemos inocencia por todos sitios. ¿Y qué tiene que ver eso con la invulnerabilidad? Pues darnos cuenta de que nada nos puede hacer daño o nos puede herir, o nuestra realidad puede ser alterada, modificada, cambiada, influenciada de alguna manera. Pues ahí está la paz. Por lo tanto, vemos inocencia por todos sitios. Cuando sabemos que no existen las amenazas, que nada te puede hacer daño,
que nadie te pueda atacar en realidad, pues está conectado con que no te pueda atacar porque es inocente y porque el ataque no existe. Solo cuando creemos que alguien es culpable es cuando empezamos a ver ataques donde no están. Es todo fruto de la imaginación. La invulnerabilidad es saber que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Significa que en tu realidad con Dios nada te puede pasar. Y luego aquí en el mundo, en la ilusión, en el exterior, ¿cómo eliges percibir? Pues eso significa que sabemos que la apariencia, que es la base de este mundo, que no tiene ningún sentido, que nadie te pueda atacar en realidad, que nadie ataca a nadie, y sabemos que solo los mensajes o las acciones o los comportamientos que están basados en las ideas que son verdad son actos de amor de verdad. El resto se queda atrás en la ilusión y se pierde porque no llega a la eternidad. Y en el mundo podemos verlo alrededor, pero porque es fruto de la confusión de los hermanos que sí que creen en el ataque y sí que creen en las amenazas y en la condenación. Entonces, bueno, pues en el mundo parece que ocurren esas cosas porque es el resultado de haber enloquecido y es el resultado de su proyección. En otra parte del curso se dice que Jesús acabó como acabó debido a la proyección de todos los que le rodeaban. No tiene nada que ver con que él persiguiera ser crucificado. Entonces tiene que ver con la proyección de aquellos que sí creían en la culpa y en el castigo y creían que tenían que hacer eso con él. Y él fue un completo cordero, totalmente inocente, totalmente invulnerable, pero nadie entendió ese mensaje salvo 2 o 3. Todo el mundo creyó que o bien algo habría hecho, que por eso acababa así, o bien evidentemente se le estaba haciendo daño. Entonces no se veía con claridad ninguna de esas 2 palabras que tenemos por título en esta sección. Por eso el Espíritu Santo desea eliminar de la mente toda traza de culpabilidad. Es decir, su deseo es que nosotros nos liberemos y además llega un momento en el que nosotros mismos personificamos su labor. Y luego quiere que dejemos de ser aparentemente imprescindibles, que llegue un momento en el que no se necesite más nuestra ayuda. E intenta eliminar toda traza de culpabilidad significa que en la medida que nosotros le dejamos, porque elimina restos de culpabilidad mientras le dejamos. Cuando no le dejamos, pues tiene que esperar un poco hasta que le volvamos a dar permiso. Claro, todo eso te conduce a la paz. Y cuando uno está en paz es cuando es capaz de recordar a su Padre. Por eso, juzgar incorrectamente, ver en tu hermano todo aquello que no es y además creer que es real, es decir, condenar, es incompatible con estar en paz y con la invulnerabilidad. Así que, línea 4, el amor y la culpabilidad no pueden coexistir. Es decir, no se puede creer en los dos al mismo tiempo. Y no se puede vivir las consecuencias de cada uno al mismo tiempo. Si uno vive solo desde los dictados del amor, todo lo que disfruta, todo lo que siente, todo lo que experimenta tiene que ver con el amor. Y si uno cree en la culpabilidad, pues recibe las consecuencias de la culpabilidad. Es decir, pues la creencia en el sacrificio, el sufrimiento, el castigo, la crueldad y el creer que estamos en un infierno del que es muy difícil salir. Por eso, ese tipo de creencias te impiden ver a Cristo en cada uno de los hijos de Dios, porque lo que estamos haciendo es negar que es absolutamente imposible encontrar cualquier resquicio de mancha en cualquiera de los hijos de Dios entre los que te incluyes. Párrafo 2. En el extraño mundo que has fabricado,
el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verlo? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo, procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, ni jamás podrá existir. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Este párrafo nos vuelve a decir que la culpa no existe, que condenar es imposible, que no condenar es ver a nuestro hermano tal como es e ignorar lo demás. Es decir, él puede estar comportándose de una manera demente, que es el resultado de una confusión en la mente, y yo puedo decidir ver la realidad, que es ver su inocencia, y entonces en la conciencia la inocencia se hace visible. Aquí nos dice, en la oración 3, dice, al hacer invisible al Cristo, al Hijo de Dios, hemos hecho invisible su inocencia y entonces cuando no miramos a la inocencia, pues entonces surge ese mundo del castigo. ¿Por qué? Porque hemos aceptado la creencia en la culpa y vemos lógico que se castigue. Y además aquí nos dice que la culpa la tenemos en mucha estima. Cuando ya sabemos que condenar es imposible, y que la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, entonces sabes que la inocencia es lo único que existe, sabes que las ideas del ego no tienen ningún poder, no tienen ninguna fuerza, caen por su peso, pues nunca han existido. Y el Hijo de Dios, cuando está libre de toda culpa, no puede sufrir. Párrafo 3. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente: no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Entre comillas, has pecado en el pasado, pero en el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado, como una gran alfombra extendida detrás de ti, y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esta alfombra, creyendo que conduce a la muerte. Y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. Bueno, en este párrafo 3 comenzamos poco a poco a profundizar en la idea de que somos inocentes, pero todavía es posible que uno, cuando mire sus acciones, sobre todo las acciones pasadas, uno sienta la tentación, es decir, crea sentir aún algo de culpa por lo que pasó. Y claro, siempre que todavía no hemos sanado, se hace una asociación falsa. Por un lado está la acción o lo que parece que pasó, y por otro lado está el sentimiento y la idea de que debido a nuestra acción, pues tuvo repercusiones. Forma parte de un mundo ilusorio donde creemos que todo está ocurriendo y creemos que realmente estamos haciendo daño a otras personas
o a nosotros mismos. En realidad, lo que nos hace daño son nuestros propios pensamientos, nuestras propias interpretaciones de lo que ocurre, y no tiene nada que ver con lo que uno parece hacer. Por ejemplo, si a alguien se le cae un vaso de cristal al suelo y se rompe, puede pensar: qué idiota, qué tonto que soy, qué estúpido, cómo he podido soltar el vaso. Y es que necesitamos tanto el sentimiento de culpa como la creencia de que está pasando. Un científico lo interpretaría de otra manera y diría: bueno, existe una fuerza en forma descendente que normalmente se ve interrumpida por un objeto llamado mesa, pero si uno mueve ese vaso fuera de ese objeto, pues esa fuerza produce que el vaso caiga y la estructura de cristal no resiste el impacto y se parte en pedazos. Alguien podría hablar del hecho en sí y sabría separarlo de cualquier sentimiento o cualquier idea de lo que somos y de cualquier asociación de ese juicio de lo que somos con respecto a lo que acaba de pasar. Y es que hasta que no se sana la mente, no dejamos de hacer asociaciones falsas. Entonces, se puede llegar a la conclusión de que no hay relación entre cómo nos sentimos y que el vaso haya caído. Se puede aplicar a cualquier situación, en realidad. Creemos que somos culpables de lo que pasa y en realidad necesitamos seguir creyendo que está pasando porque queremos seguir sintiéndonos culpables. Todo eso esconde nuestro deseo de seguir creyendo que la culpabilidad es real. Y al final es un ejemplo muy claro de nuestra insistencia en seguir haciendo un mundo por nuestra cuenta, ya que Dios nos hizo totalmente inocentes y le estamos echando un pulso a Dios con respecto a quiénes somos. Como este es el mundo resultado de creer y de desear hacer un mundo al margen de Dios, pues creemos que tenemos que sentir y pensar de manera diferente a como piensa Dios. Por lo tanto, si seguimos ese deseo no podemos quedarnos con la versión de Dios, queremos seguir insistiendo en la nuestra. Pero claro, llega un momento en el que si nos planteamos que queremos estar en paz, no tener más conflictos, que queremos volver a ser felices y que toda la vida sea un gozo continuo, si queremos eso, pues claro, al final, evidentemente, todas las ideas que son contrarias a Dios las tenemos que examinar. Y claro, aquí se nos está diciendo que bueno, es una tentación la de sentirse culpable. E incluso en la línea 2 te dice que en el mundo se puede ser culpable, pero en la eternidad no. Y como la realidad es la eternidad, pues no eres culpable. Claro, te lo dice de tal manera para que elijas entre querer seguir viviendo en un mundo basado en el tiempo, basado en la muerte, o si quieres vivir en un mundo llamado eternidad. Dependiendo de dónde quieras vivir, pues preferirás seguir creyendo en la culpa o dirás, ya no quiero más de esto porque prefiero la eternidad. Mientras uno sigue apostando por este mundo, pues cree haber pecado. El pecado, ya dijimos en su momento, es no solamente cometer un error, sino creerse culpable de haber cometido el error. No solamente cometer un error, sino creerse culpable de haber cometido el error. Y el curso te dice, no, solo está el error, pero no eres culpable del error que has cometido. Entonces el curso disuelve la idea de pecado porque insiste continuamente en que somos totalmente inocentes y solo quiere que te centres en el error para no cometerlo más. Claro, es lo que dijo Jesús hace 2000 años, vete y no hierres más. Eso significa, vete y no cometas más errores si quieres aprender la lección y liberarte de ello. Pero en ningún momento dijo que el otro fuera culpable. Entonces, eso es lo que nos enseñó Jesús y eso es lo que permanece como la verdad, aunque parezca haber sido ocultado durante 2000 años. La verdad sigue ahí porque no es ilusoria y es perenne. En la eternidad, línea 4, todo lo que existe no tiene dirección, no tiene apariencia de un punto lineal que parece que nace con el cuerpo de un bebé y parece que muere con el cuerpo de un anciano.
esa apariencia de tiempo lineal que parece que vivimos es una gigantesca ilusión en la que creemos, porque en realidad no es así. Este mundo en realidad es holográfico, todo se puede ver desde muchos puntos de vista, por eso Einstein dijo que el tiempo es relativo, tiene mucho que ver con el punto de vista que tú adoptes. Pero claro, si cada uno adopta un punto de vista, pues no puede ser que todos vean cosas diferentes y a esas cosas diferentes, a todo ello lo llamemos la realidad. La realidad solo puede ser una y no puede ser contraria a como lo ve otra persona. Por eso, la expresión el tiempo es relativo, no es algo fijo, inmutable o eterno. Entonces, es posible ver imágenes del pasado, es posible ver imágenes que parecen físicas ante nosotros y también es posible ver imágenes que parece que todavía no han ocurrido. Sin embargo, antes de que alguien se emocione con la idea de poder ver imágenes del futuro, recordemos que simplemente estamos hablando de ver imágenes. Entonces, claro, a la hora de ver una película, pues solo hay esas dos opciones. O ves la película sin un mando a distancia y lo ves de principio a fin, y resulta que la película empieza a ser aburrida por la mitad, pero has decidido esperar hasta el final, aguantando y resoplando, o bien tienes un mando a distancia y puedes moverte entre las distintas partes de la película, incluso saltando de principio al final, luego al medio, etc. Y uno pues se da cuenta de que es una película, debido a que ha saltado el orden lineal. Mientras uno cree en el tiempo, pues cree que es lineal y entonces llegará un día en el futuro aparente donde parece que todo lo que ocurrió atrás, con esta metáfora tan bonita que pone aquí, el tiempo se enrolla y parece que desaparece. Bueno, es que desaparece porque no es real. Pero la creencia en el tiempo desaparece bastante antes. Lo que uno parece acabar viendo son imágenes que desaparecen. Mientras decidimos seguir echándole un pulso a Dios y seguir creyendo en que todos somos culpables, pues la jornada tendrá consecuencias de desesperación, de situaciones crueles, de que no hay sentido, de que detrás de cada ilusión hay una desilusión, y se hace largo, aunque siempre podemos decidir usar el mando a distancia y dejar que cese ese camino largo y absurdo. Párrafo 4. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es en donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio. Y lo que Dios da siempre ha sido. Comienza hablando del viaje del Hijo de Dios. El viaje no es real. Aparentemente nos hemos embarcado en un viaje que verdaderamente es inútil. No era en ningún momento necesario. Pero el viaje aparente de regreso hacia Dios, este viaje sí es maravilloso, estupendo, porque es de liberación y de dicha. En este sueño tenemos pesadillas, agitaciones, desdichas, desgracias, pero de la mano del Espíritu Santo, conforme nos vamos quitando creencias, nos liberamos y volvemos a la dicha en que fuimos creados. Sigue diciendo que el Padre no es cruel. Existen creencias religiosas de que Dios es un Padre cruel que nos castigará.
porque nos creemos culpables y nos creemos nosotros mismos merecer castigo. Y su hijo sigue diciendo, no puede herirse a sí mismo. El hijo lo creó de sí mismo. Entonces el hijo es perfecto y somos invulnerables. No puede nadie herir lo que Dios ha creado, porque algo perfecto no puede ser herido. Lo único que nos puede hacer sufrir son los pensamientos. Y de la mano del Espíritu Santo, esos los podemos corregir. Por ejemplo, creer que alguien nos ataca, que alguien nos puede dar castigo o darle cualquier castigo a otro hermano, pues también algo que hiciéramos en el pasado y creemos que de hecho pasó, que es real. El hecho de tener estos pensamientos de culpa es lo que nos hiere. A continuación, el apartado 3 habla de la venganza. La venganza es simplemente una creencia más. La venganza es ese castigo que creemos que nos va a venir de vuelta porque somos culpables. Pues sigue siendo otra creencia que se basa en la culpa, ¿no? El Espíritu Santo sabe que no es verdad, que está basado en pensamientos erróneos que solo hemos de tener ante esos pensamientos una corrección. El Espíritu Santo se encuentra, dice aquí al final del tiempo. En verdad, el tiempo también es otra creencia. Y al no existir el tiempo, ni está al principio ni está al final, pero como empieza el párrafo hablando del viaje, pues imaginamos que estamos de la mano del Espíritu Santo y Él nos espera al final de este aparente camino, de este aparente viaje. Pero lo extraordinario y estupendo es que Él ya ha deshecho todo lo indigno de este viaje y ha visto Él toda la película. Esta película ya fue sanada con el Espíritu Santo. Pero nosotros nos creemos que estamos aquí, le damos realidad a esta ilusión. Y entonces, pues nos enganchamos en todas estas ideas que ya traemos y venimos aquí a aprender a no repetir los enganches y ver solo las ideas de la verdad. Ninguna idea de este sueño no nos llevan a la felicidad. Finalmente, en el apartado 6, y lo que Dios da siempre ha sido, y así es. Lo que Dios da es lo que se puede dar, lo único que puedes compartir y lo único que te va a dar felicidad para siempre, porque la eternidad, que es en donde estamos, no tiene ni principio ni fin. Estamos en los brazos de Dios donde nunca salimos. Todo esto, que es indigno, doloroso, sufriente, que no son de nuestra realidad, están al margen de Dios y no son ni están. No lo ha dado Dios, por eso tampoco lo podemos dar. Y desaparecen. Párrafo 5. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia, y la ha encontrado. Pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido, y no se le niega la manera de encontrar la liberación. Puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión. Pues el Hijo de Dios es inocente ahora, y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado.
Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Párrafo 5. Veremos a Jesús, bien sea en imagen más o menos nítida en nuestro interior, o bien sea como una inspiración que nos llega, a medida y en proporción que vamos extendiendo nuestra mirada de que todo el mundo es inocente, incluidos nosotros mismos. Cuanto más lo aplicamos a todo el mundo, más nos damos cuenta de nuestra unidad con el Maestro que nos acompaña. El Hijo de Dios, cada uno de los hermanos que vemos, incluido a nosotros mismos, siempre anduvo en busca de su inocencia, línea 2, y se está refiriendo de nuestra mente a la parte que llamamos tomado de decisiones, sobre todo la parte externa, que es la que tiene que aprender justamente eso, que la inocencia la puedes encontrar y de hecho la ha encontrado. Y eso significa que todo el mundo, de una manera u otra, intenta escaparse de la prisión mental en la que se sitúa. Pero claro, solo somos conscientes, aunque sea durante 5 segundos, de ello cuando el tomador de decisiones externo se aquieta lo suficiente para conectar con el observador que también es. Y cuando conecta es cuando es capaz de darse cuenta de que esto es verdad. Todo el mundo busca la manera de liberarse. La cuestión es que cuando no hay un interés de verdad, un interés intenso, pues nos puede durar 2 segundos y luego pasa otro mes donde estamos enganchados con el exterior. Y es ahí donde seguimos creyendo que somos ese tomador de decisiones en el exterior. En realidad toda la mente es la misma, la que está de acuerdo con el Espíritu Santo en que se sane la mente. Pero mientras el tomador de decisiones quiere ir por su cuenta, pues eso se va retrasando. La liberación está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando se encuentre es solo cuestión de tiempo, línea 5. Eso significa que esto es una forma de hablar porque, claro, no depende del tiempo. Depende de que se tome la decisión. Pero cuando uno elige tomar la decisión, parece que se va retrasando en el tiempo y parece que al final es el tiempo el que lo decide. Claro, renunciamos a nuestra responsabilidad y entonces creemos que somos víctimas y que las cosas dependen de otros factores externos a nosotros. Entonces, tenemos la liberación aquí y ahora y nos decimos a nosotros mismos que hace falta tiempo y esfuerzo para que eso ocurra. Nos estamos diciendo a nosotros mismos que no depende de que tomemos decisiones, sino que depende de factores llamados suerte, casualidad, tiempo, espacio y cuando esté menos liado, que ahora estoy muy ocupado. Pero no es así, siempre depende de que lo elijamos. Entonces, ser conscientes de que somos tomadores de decisiones que siempre quiere alejarse de nuestro interior es un buen comienzo para no tener miedo a mirar adentro. ¿Y qué se ve cuando miramos adentro? Pues que somos totalmente inocentes, que esa elección y esa visión puede ser ahora, no hace falta esperar a un imaginado futuro, y que así es, ya que nuestra mente fue creada por Dios y siempre ha sido inocente. Por eso, líneas 7 y 8, estamos aquí para tomar la decisión de que somos tal como fuimos creados y a dejar de rechazar y de negarnos a ver nuestra realidad tal como es. Por eso no tiene sentido, línea 8, que sigas juzgando a los hermanos que hay a tu alrededor, porque cada vez que los juzgas, te enganchas, y cada vez que te enganchas, estás retrasando tu liberación para el futuro. Párrafo 6. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios. Y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad.
pues la idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado de lo cual se proyecta separación en vez de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo, y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues Él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. Bueno, cuando hayas aceptado la expiación, la corrección de la mente, cuando hayas querido y cuando empiece a producirse la sanación en tu mente, empezarás a darte cuenta de que no hay culpabilidad en ningún hijo de Dios. No la hay porque nunca fue creada en ningún hijo de Dios. Y entonces al contemplar su inocencia, línea 2, podrás entender su unicidad. Unicidad significa que todos formamos parte de una unidad indivisible. Y claro, la idea de la culpabilidad fomenta la creencia en la separación. Dice la línea 3 que la idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, y cuando unas personas creen que condenan a otras, entonces estamos viendo como dos grupos diferentes. Y eso ocurre en todo el mundo. Millones de personas en el mundo haciendo lo mismo. Así que no puede uno estar conociendo la verdad, que es que somos uno, si uno cree que es posible la condenación de unos a otros. Entonces no se puede contemplar ni se puede tener una sensación de unidad, sino de separación, porque desde un lado parece que se proyecta un juicio y un ataque hacia otro lado. Y claro, ya dijimos que cuando uno cree en sujeto y objeto, desde el cual el sujeto hace una acción y el objeto, que es la otra persona, lo recibe, pues ya estamos hablando de 2, 3, multitud. Por eso solo te puedes condenar a ti mismo, porque si tú contemplas de esa manera, eres tú el que te condenas a ti mismo. Nadie te está condenando a ti. Solo uno se condena a sí mismo cuando quiere percibir de esa manera, viendo división alrededor. Y claro, eso impide, línea 4, que tú te reconozcas a ti mismo como hijo de Dios, puesto que estás contemplando otra cosa. Solo ves los obstáculos y no puedes ver lo que hay más allá de esas pantallas. Por lo tanto, en este punto ya has negado la condición de tu existencia, de que eres el santo Hijo de Dios, puro e inocente. Y has negado la perfecta irreprochabilidad, es decir, no hay ninguna mancha, no hay nada que afecte en ninguna forma la maravillosa creación de Dios. Así que el Hijo de Dios, línea 6, fue creado del amor y mora en el amor. Y en el amor mora. Por mucho que te empeñes en querer ver otra cosa, esa es la realidad. Siempre la bondad y la misericordia de Dios le han acompañado siempre, tanto a ti como a todos tus hermanos. Y en la realidad, que es lo único que existe, y no lo que nosotros hemos estado viendo en este mundo, solo en la realidad, el Hijo de Dios lo único que ha hecho ha sido extender el amor de su Padre. Párrafo 7. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. El Hijo de Dios
que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer, ni tiempo en el que hacerlo. Pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin Él. Y, por lo tanto, así ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente, y al aceptar como tuya su pureza, aprende de Él que es tuya. Bien, párrafo 7, hemos estado comentando de vez en cuando esa metáfora en la que definimos nuestro despertar como una especie de viaje o como una especie de sueño, y son formas de explicar para entender cómo es esto que parece que pasa el tiempo y cómo es esto que parece que vivimos situaciones y percibimos imágenes. Pues como procedemos de ese profundo sueño, pues necesitamos explicaciones y metáforas que tengan que ver con las creencias y las ideas que hay en ese mismo sueño. Hay que hablar el mismo idioma. Entonces, claro, percibes a tus santos compañeros que viajan a tu lado, pero conforme empiezas a darte cuenta de que efectivamente no son culpables y que tú tampoco lo eres, entonces empiezas a entender que parece un viaje, pero no hay viaje. Porque para ver un viaje deberíamos tener un cuerpo real que se desplaza de un sitio hacia otro sitio y entre medias hay algo que se llama espacio. Pero para que todo eso sea real, entonces no deberíamos estar soñando. Si estamos soñando, y normalmente cuando soñamos estamos acostados en una cama, pues bien sabemos cuando despertamos de ese sueño que no nos hemos movido ni un centímetro. Entonces, claro, la idea de viaje es solo metafórico, porque al despertar te das cuenta de que no te has movido a ningún sitio. La idea de tiempo y la idea de espacio son conceptos pertenecientes al mismo sueño, y cuando despiertas de él, te das cuenta de que no tienen ningún sentido. Solo parecían reales y parecía que tenían sentido mientras uno parecía estar ahí dentro de ese sueño. Por eso, el Hijo de Dios dice ahí en la línea 2 que nunca ha estado dormido, se refiere a la parte de nosotros que está despierta y significa que al principio de este aparente viaje, una parte de nuestra mente decidió no seguir acompañando al resto que sí quisimos explorar este universo, es decir, decidió que era una idea rara este universo aparente al margen de Dios, ¿no? Esta idea loca. No, una parte de nuestra mente dijimos, esto no tiene sentido, Padre, 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 ayúdame. Y el Padre inmediatamente hizo llegar el Espíritu Santo que lo había creado justamente pues para mostrarnos el camino de salida. Entonces, a esa parte de nosotros la llamamos el observador, que aunque empezó esta aventura, en realidad, desde el principio, se negó a creer en la culpabilidad, se negó a seguir adelante y entonces, desde el principio, le agarró la mano al Espíritu Santo y aguarda como observador a que el tomador de decisiones, que solo tiene ojos para mirar al exterior, pues deje de hacerlo para recordar que la solución y la sanación está adentro. Por eso aquí le habla a ese ti. Dice, tener fe en ti. Cuando dice ese ti, no se refiere al observador, porque el observador sabe perfectamente lo que parece ocurrir. Se está refiriendo a ese tomador de decisiones que todavía sigue empeñado en seguir haciendo un mundo al margen de Dios y creyendo que eso es posible. Creyendo que eso es posible. Por eso, línea 3, no hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo. Es verdad que puede que a algunas personas les cueste entender todo este tipo de conceptos
Y podríamos, para ayudar, imaginar un disco CD, un disco compacto, un DVD, un Blu-ray, un disco con información, un disco duro, en fin, cualquier soporte que almacene información, porque claro, depende en qué época estemos escuchando este audio, pues para ayudar a entender es como si nosotros viéramos ese soporte y al verlo desde fuera pues solamente vemos un objeto del material que sea, no importa, pero que solo al reproducirlo en alguna aplicación, en algún reproductor, en algún programa diseñado para descifrar la información que contiene, pues ahí es cuando podemos visualizar una serie de imágenes y de sonido que nos lleva a pensar que todo lo que está pasando ahí dentro de ese soporte parece real. Creyendo esa película. Y ahí dentro pues se habla de muchas cosas, entre ellas acerca del concepto del tiempo y del espacio. Pero claro, eso es cuando uno reproduce esas imágenes y se mete dentro de esa película y se mete dentro de ese aparente mundo creyendo. Pero cuando uno sale, porque para el reproductor, pues si vuelve otra vez a ver el soporte, solo está viendo un soporte físico y no ve nada de eso. Bueno, pues algo parecido le pasa al Espíritu Santo o le pasa a la parte que no se durmió. Lo ve como desde fuera. Y desde fuera no ve más que una especie de soporte, una especie de contenedor, sin hacerle mucho caso al contenido. Solo aquellos de nosotros que estamos mirando esas imágenes y creemos que la sucesión de imágenes, como por ejemplo la rotación de la Tierra y el movimiento de los astros por el sistema solar, pues a ese movimiento hemos deducido que hay un ritmo y a ese ritmo le hemos llamado tiempo. Pero todos esos son conceptos intelectuales y mentales que no tienen nada que ver con lo que hay. Lo que hay es todo eso está contenido en un soporte que integra información. Así que, visto desde fuera, no se entiende nada de viaje ni de tiempo. Solo los que parecen estar en esa historia parecen estar viviendo ese viaje. Es todo apariencia. Por lo tanto, no hay camino que recorrer y Dios no está esperando a su Hijo en el tiempo. Claro, si nosotros queremos percibir desde aquí, desde adentro, percibir la experiencia de Dios con respecto a nuestro aparente viaje, pues siempre le proyectamos a Dios nuestra imaginación y nuestra creencia de cómo puede ser la experiencia de Dios. Dios no sabe nada de imagen ni de tiempo. Desde fuera no hay más que alguien durmiente y no sabe nada del tiempo. Y nosotros proyectamos lo que nosotros creemos que Él está pensando. Y lo hacemos tal como percibimos nosotros el mundo, no como el Espíritu Santo lo percibe. Y línea 5 así ha sido siempre. Por otro lado, se vincula la idea de culpabilidad, línea 6, con la idea de tiempo, porque claro, mientras nosotros queremos seguir creyendo, porque es cosa de voluntad, mientras nosotros queremos seguir creyendo en la culpabilidad, entonces estamos dejando para después la sanación de la creencia en la culpabilidad. Dejarlo para después nos mete en la ilusión de tiempo. Si lo hiciéramos inmediatamente, no daríamos ocasión a creer en algo que pasa entre medias. Lo haríamos inmediatamente. Por eso se vinculan ambas ideas, la idea de culpabilidad con la idea de tiempo, y por eso te dice que hasta que no veas lo santo que es cualquier hijo de Dios, incluido tú mismo, y que la culpabilidad no es más que una idea que no tiene sentido, hasta que eso no se vea, pues no podrás liberarte de la creencia del tiempo y la creencia de un viaje largo con todas sus consecuencias. Párrafo 8. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado. Pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho y, por lo tanto, depende del tiempo unidimensional, que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro.
Nadie que crea esto puede entender lo que significa, entre comillas, siempre. Y de este modo, la culpabilidad le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno. Y, entre comillas, siempre no puede sino ser ahora. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa, mientras que la inmortalidad es constante. Si en el párrafo anterior se han relacionado las ideas de tiempo y creencia en la culpabilidad, porque si te sientes culpable y decides no sanar, pues estás dejándolo para después y por tanto crees en el tiempo y crees que serás castigado. Pues el párrafo 8 comienza diciendo: eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Se relacionan las ideas de invulnerabilidad con inocencia. Si experimentas la inocencia y no crees en la amenaza, pues tu experiencia es de invulnerabilidad. Y entonces la idea de castigo, ni la de la venganza, ni el ataque, no tiene ningún sentido. Creemos que el tiempo es unidimensional, que es una línea, y vamos pasando por distintos puntos, del A al B al C, y que para llegar a la Z, pues aún nos falta mucho tiempo. Por eso cuando queremos sanar, corregir una idea, pues pensamos, tiene que pasar tiempo, y todavía falta mucho para llegar a que yo pueda sanar esa idea. Porque parece que estoy en un punto del camino y aún queda mucho para el final. Sí, yo creo que queda mucho. Vivimos con la mente alternando entre el pasado y el futuro. Vivimos haciendo planes continuamente en base a esa línea del tiempo, en base a ideas que tenemos del pasado, pensando que se van a cumplir en el futuro. Y hacemos muchos esfuerzos y tomamos muchas decisiones porque quiero que se cumpla en el futuro. Damos por hecho que se va a cumplir y si no ocurre, pues también nos sorprendemos mucho. Y entonces nos dice la oración 4. Nadie que crea en el tiempo puede entender lo que significa siempre. Y entonces, como dice, la culpabilidad impide apreciar la eternidad. Y la oración 5 nos dice: eres inmortal porque eres eterno. Y siempre no puede ser sino ahora. Cuando crees en el tiempo, el ahora, el presente, es una referencia y es un punto en el que centrarse y no alternar entre el pasado y el futuro. Y para sanar la creencia en el tiempo, pues se nos está conduciendo al único punto que tiene sentido, que es centrarse en el presente. Creer en la culpa es una forma, como dice la oración 6, de conservar el pasado y el futuro, es decir, no centrarte en el ahora. Son pantallas que el ego las propone para que no veamos cuál es su propósito. Y su propósito, que está más allá, es que continúe la ilusión, que sigas creyendo en tus planes y en las ilusiones y sigas esperando algo que deseas que va a pasar. Entonces, si el propósito del ego es que continúe su aparente existencia, entonces nuestro objetivo es querer sanar la mente, ejercer nuestra voluntad en que eso sea así, y eso impide la continuidad del ego. Gracias a la información que este curso nos da, gracias a la información del Espíritu Santo de Jesús, sabemos cuál es el propósito del ego y todas esas pantallas que Él ha propuesto
y que nosotros hemos ido aceptando, si ya quiero sanar, me centro en tomar la decisión y decir sí quiero sanar la mente, quiero ejercer mi función y ejercer mi voluntad, hace que las pantallas vayan cayendo por sí solas. No querer sanar hace que las pantallas sigan ahí y se multiplican y toman forma en nuestra vida. La oración 8 nos dice: la garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Es decir, la continuidad entendida desde el ego es que el cuerpo, en la línea del tiempo, aguante lo máximo posible. Es decir, es que la idea de muerte que va a pasar se retrase. Es decir, la continuidad del ego es que tomemos muchas decisiones siempre para que esa idea se retrase todo lo posible en el tiempo. Y la garantía de nuestra continuidad emana de Dios. Es un regalo que Él nos ha dado, que no tenemos que hacer absolutamente nada, porque ya está garantizado por Dios, que está pasando ahora mismo, incluso antes de que parezca que nos enteramos. Y lo que hacemos es interrumpir esa experiencia para seguir teniendo la experiencia de que hacemos un mundo al margen de Dios. Y no nos importa que aparezcan esas pantallas, esas cortinas, y apoyamos que estén, aunque parezca que en algún momento nos quejemos. Párrafo 9. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente es también eterno. Bien, genial. Pues aquí en el párrafo 9 tenemos dos palabras repetidas que son clave y es aceptar. Aceptar incluye que tu voluntad es que la expiación se dé, es decir, que tu mente se libere de los errores. Porque está claro que culpable no eres de haber cometido errores. Pero sí que hay que reconocer que hay errores y eso demuestra que quieres que ya no estén más en tu mente. Por lo tanto, lo único que conduce a ser feliz y a sentir el amor que ya somos es querer que lo que estorba desaparezca. Por eso, cuando ya sabes que la culpa no está en ti porque nunca existió y porque lo único que existe es la inocencia, al apostar por la verdad, te das cuenta de que la palabra aceptar es lo más importante en este párrafo. Aceptar la inocencia de todos, tal como la tuya propia. Sin embargo, línea 2, mientras uno se siente culpable, pues parece que sigue necesitando tanto el pasado como el futuro. Pero al liberarnos, nos damos cuenta de que el futuro era innecesario y de que el pasado nunca existió. Si hablamos del pasado, pues mientras pensemos en aquel error que cometimos y creemos que somos culpables por ello, pues siempre creeremos que en el futuro nos va a venir algún tipo de castigo por aquello que ya estamos diciendo pasó. Y cuando uno sabe que somos inocentes, deja de pensar que pasó. Deja de pensar que pasó, porque ya no le interesa pensar que hay una mancha ahí
que la llevamos arrastrando y no hay manera de que se limpie. Directamente creemos la verdad, dejamos de hablar y de darle fuerza a la idea de la culpa y lo que hacemos es aceptar la verdad. La verdad te dice que eres inocente y por lo tanto ya no te interesa más pensar en que te equivocaste y mucho menos lo culpable que puedas ser por ello. No eres culpable y entonces cada error se aprende de ello y si uno vuelve a cometer algún error, pues no hay ningún problema porque no somos culpables. Eso hace que perdamos el interés poco a poco en el pasado y que veamos que planear o pensar en el futuro pues no tiene mucho sentido. En el tiempo, línea 2, el futuro siempre se asocia con expiar en minúscula y eso significa castigar, compensar lo que creemos que ha ocurrido. Creemos que con un poco de sufrimiento o mucho sufrimiento por mi parte, podría equilibrarse el daño producido. Y es que creemos que hemos producido un daño. Es imposible dañar al Hijo de Dios, tanto a uno mismo como a los demás. Y por lo tanto no hay daño. Al final llega un momento en el que nos damos cuenta de que no tiene sentido estar esperando un castigo o una venganza que nos lanzamos hacia nosotros mismos desde el interior. Eso ya no tiene sentido y eso te conduce a centrarte en el presente y en el ahora como la vía de salida de la creencia en el tiempo. Pues ya no lo necesitamos más. Y entonces nos alineamos con la verdad que siempre hemos conocido y es la de que Dios nunca ha condenado a su Hijo, nunca conoció que hiciera nada equivocado ni nada malo. Nosotros estamos todavía embelesados en ese tipo de creencias y para liberarnos de las creencias estamos volviendo a la verdad donde, además de ser inocentes, somos también eternos. Párrafo 10. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque. Al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, que en tanta estima tienes a la culpabilidad, debes también creer eso. Pues, ¿de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas? En el párrafo 10 vamos a hacer un pequeño resumen. Resulta que cuando queremos desvanecer la creencia en la culpa a través del ego, él nos ayuda a verlo a través del ataque, no a través de deshacer la creencia, el ataque. Porque su forma de verlo es ver ataque y separación en la mente. Y lo hace antes de que ocurra cualquier situación. Un ejemplo de ello, imaginemos que una mujer va a la consulta de un psicólogo para una sesión y quiere que el psicólogo le ayude a cómo perdonar la actuación de su marido hacia ella. Si en la consulta se dice, pues perdona a tu marido por todo lo que me hace cada día, por maltrato, por presión psicológica, insultos, aparentes amenazas, y luego cuando salimos de la consulta y creo que cuando llegue a casa me voy a encontrar la misma escena, le hemos dado realidad a la creencia del ego que es el ataque. Al final no hemos sanado la idea. Entonces, yendo por el camino a casa, tengo pensamientos de que cuando llegue me va a pegar, va a estar maltratándome como siempre, me va a faltar respeto. Entonces esperamos con expectativas de cómo él se va a comportar. Esperamos que el otro se comporte
como nosotros queremos, pero él tiene su historia y nosotros queremos intentar cambiarlo a través de nuestras creencias. Luego nos damos cuenta que no se comporta como nosotros queremos y creemos que nos está atacando otra vez. Entonces creo en el ataque y le estoy dando realidad a una creencia y aún no sé lo que va a pasar. Me he hecho una película antes de llegar y eso que acabo de salir, que supuestamente he dejado ahí en la consulta mis creencias de miedo y ataque. Si piensas que se puede repetir otra vez lo mismo en el futuro, en realidad no has perdonado tu creencia en el miedo, en la culpa y en el ataque. No has perdonado tu creencia y sigues creyendo que perdonar es perdonar a las personas porque crees que te han hecho algo y no te han hecho nada. Entonces no se perdonan personas, sino ideas y creencias. Mientras que creas que tienes que perdonar a personas, el otro va a actuar como él cree y tú interpretarás que te sigue atacando. Es como un círculo vicioso, porque eso es lo que ya pensabas antes de ese momento. Pues creerás que tienes que volver otra vez a la consulta, a otra sesión, a repetir la misma película. Mientras que no sueltes la idea de que te ha hecho algo, mientras que le das la realidad a la creencia, pues seguirás repitiendo la película. Párrafo 11. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad, pues el ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás, por lo tanto, a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente. Y al ser completamente puro, eres invulnerable. Bueno, pues en este último párrafo 11 de esta sección tenemos dos claras posiciones. Una es la percepción del ego ante el ataque y la culpabilidad, y luego la percepción correcta del Espíritu Santo. Entonces empieza diciendo que el ego nos enseña que nos ataquemos a nosotros mismos porque al tener la creencia en la culpabilidad, eso nos lleva al ataque. Esto se manifiesta de muchas maneras. Como creo en la culpabilidad y no lo reconozco, lo proyecto hacia afuera y lo puedo ver en distintas formas. Por ejemplo, un hermano siento que me quiere atacar. Al tener yo esa creencia de culpabilidad, veo ataque. Creo que es natural que haya ataque. Estas ideas del ego en la creencia en la culpabilidad y en el ataque es un círculo cerrado en donde el ego tiene unos ideales, quiere que los alcances y luego tienen como resultado otra cosa. Entonces, estos conceptos de culpa y de ataque, el ego los quiere justificar con ideales. Por ejemplo, yo digo, yo soy muy bueno, pero que no me busquen, que no me busquen, porque si me buscan, me encuentran. Ahí ya estoy dándole realidad al ataque y que hay un culpable fuera de mí. Entonces aquí ya se ve muy claro la justificación del ego, y si ponemos la culpabilidad y el ataque enfrente y lo observamos, vemos que para qué quiero el ataque si conduce a la culpa. Eso que es tan claro no es tan claro porque lo seguimos haciendo si estamos todavía con las ideas del ego
Y como dice aquí, lo hacemos tan real que no hay manera de superarlo. Pero tenemos un flotador, como ya sabemos, que es el Espíritu Santo. Si hacemos un plan con él para mantener fresca la idea de que el ataque es imposible, negamos que tenga sentido todo lo anteriormente dicho. El Espíritu Santo desvanece la creencia en la culpabilidad mediante el sereno reconocimiento. Aquí se refiere a que cuando no tenemos miedo, podemos ver muy claro la creencia en el ataque y en la culpabilidad. Cuando no tienes miedo, solo ves inocencia, la ves en ti, la reflejas fuera y la ves en todos. ¿Cómo llegamos a este sereno reconocimiento? Pues haciendo el plan con el Espíritu Santo. Mantener siempre esta dirección, mantener siempre fresca esta idea, perdonando el pasado que ya pasó, y este plan nos sirve para el futuro, para que el pasado no se vuelva a repetir. Para perdonar o sanar el pasado, tenemos que tomar la decisión de declarar que el pasado no pasó. Y así podemos no caer en las manos del ego. Voy a poner un ejemplo siguiendo el ejemplo del párrafo anterior, cuando la mujer maltratada iba hacia casa. Cuando iba hacia casa, ella había tomado la determinación de perdonar, pero de perdonar como perdona el ego. Voy a perdonar a mi marido, pero con sus ideas iba haciéndose ideas de lo que tenía que pasar cuando llegara a casa. Y pintó como una escena de rosa. Cuando llegue a casa, me gustaría encontrarme a mi marido muy guapo, muy perfumado, me ha preparado la cena, me ha puesto velas. Va a ser todo distinto a como siempre ha sido. Y claro, no está aceptando la realidad. Ese ideal del ego lo oculta porque teme que se va a encontrar lo contrario. Entonces aquí estamos haciendo el plan con el ego, no con el Espíritu Santo. Pues le estamos dando realidad a algo que no ha pasado porque aún no ha llegado a casa. Cuando hacemos el plan con el Espíritu Santo, volvemos a recordar que el pasado hay que perdonarlo para sanarlo, y se hace con la decisión de que nunca pasó y que nadie me hizo nada. Eso prepara el terreno para un plan de futuro. Si no lo hacemos así, en realidad el plan de futuro es el plan del ego, lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, su ideal, que es muy difícil de cumplir y quiere que nos echemos la culpa por no cumplirlo. Sin embargo, si echo la vista atrás y declaro que nada pasó, pues es fácil de aquí en adelante hacer un plan de que nada va a pasar. Entonces yo ni me voy a sentir culpable, ni voy a atacar, ni voy a ser atacado, ni voy a ver culpables. Pues es de la única manera de negar que el ataque exista. Tomo la decisión de que nadie me hace nada, ni yo voy a hacer nada a nadie. Es imposible. Y eso es tomar la responsabilidad, y eso sí que está en mi mano, y no saber en qué me encuentro cuando llego a casa. Eso es perseguir ideales que no tienen nada que ver conmigo. Así es muy fácil hacer un plan con los ideales del Espíritu Santo. Y por supuesto, todo lo que hemos dicho hasta ahora pertenece al ámbito del interior, a la toma de decisiones de interpretar todo lo que me pasa afuera. Hoy en día en el exterior hay hombres que maltratan a mujeres o mujeres que maltratan a hombres. Cada uno decide en su libre albedrío tomar medidas que consideren buenas para él, porque no tiene por qué tolerar ciertas cosas. Claro, porque un hombre llame tonta a una mujer o una mujer llame tonto a un hombre, no vas a ir a denunciar. Depende de cada uno lo que considere, como hemos dicho hasta ahora. Nosotros en estos audios nunca vamos a decir lo que hay que hacer en el exterior. Siempre hablamos del interior. Puedes tomar muchas decisiones en el exterior, como por ejemplo vivir en casas separadas, o si consideras denunciar. Todo esto es en el exterior. Y es una decisión que cada persona
tiene que tomar. Porque realmente lo que nos lleva a la paz es lo que hacemos por dentro. Sanamos mente. Por eso la paz es una consecuencia de las decisiones que tomamos por dentro. Y al tomar las decisiones que hemos estado diciendo hasta ahora, te lleva a mirar como mira el Espíritu Santo, que es como dice al final del párrafo. Que estamos a salvo, que somos el Hijo de Dios inocente, completamente puros. La pureza viene de la inocencia y así somos. Lo que pasa es que no lo reconocemos y no lo aceptamos, somos invulnerables. Tomar decisiones nos lleva a todo esto. Parece una consecuencia de tomar decisiones, pero en realidad es lo que somos, pero no lo vemos.